Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias, muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Como ya se dijo aquí, vamos a analizar el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, comenzando por tener un balance de cuáles fueron sus resultados de su inicio hasta acá. Para ello también vamos a darle la bienvenida a los compañeros ponentes que nos acompañan el día de hoy y a toda la concurrencia, en palabras de nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Adelante, compañero Martín. Bienvenidos a las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, aquí en este auditorio Ernesto Velasco, para celebrar este importante foro de reflexión sobre lo que está pasando en nuestro país y lo que acontece en Norteamérica, en este momento en Estados Unidos. Todos sabemos que hoy se instala por instrucciones de Donald Trump, tiene sentado a un grupo de mexicanos que nos representan, dicen, y también a Canadá, porque las declaraciones de Donald Trump dicen que los demócratas en Estados Unidos firmaron los peores acuerdos comerciales, cuando todos sabemos que estos acuerdos comerciales que se han firmado, pues los únicos que han sufrido las consecuencias son los trabajadores, son los campesinos, es la población de nuestro país. Este foro será de reflexión y damos la bienvenida a los ponentes que ya están aquí, que van a hablar de los distintos sectores, de lo que está pasando. Bienvenidos, compañeros, gracias por participar en este foro tan importante de reflexión. Decirles que ayer también hubo una reunión de secretarios generales, ayer por la noche, observando que prácticamente los dirigentes sindicales de la CTM, de la GROC, los llevan de la mano los empresarios y el gobierno para avalar todo lo que planteen en las propias mesas. Y hoy se está convocando a una movilización de los sindicatos democráticos independientes a las 4 de la tarde para salir de Ángel de la Independencia, pasar por la Embajada de Estados Unidos, hacer un mitin ahí, pasar por el Senado y llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero allí también planteábamos que es necesario que los sindicatos democráticos independientes y organizaciones campesinas hagamos valer nuestra presencia en el país con una posición muy firme y clara de qué es lo que queremos. No vamos a estar avalando lo que ellos van a estar negociando, sino nosotros tenemos que ver nuestra posición muy clara, porque preguntémonos, compañeros, ¿a estos empresarios y a estos gobiernos neoliberales les interesan los derechos de los trabajadores? No. Claro que no les interesan, compañeros. Si les interesaran, estuvieran poniendo en la mesa de negociación el respeto a los acuerdos laborales firmados en la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo. Canadá, Estados Unidos y México no han ratificado el convenio 98 de la contratación colectiva. No lo han ratificado. Porque estos tratados internacionales tienen que ver que los gobiernos lo hacen con los empresarios, pero para abaratar las condiciones de trabajo, para multiplicar sus ganancias los empresarios. Y muchos mexicanos se han conformado, empresarios mexicanos se han conformado a ir a las exportaciones cuando hay un mercado interno en nuestro país que han abandonado, pero ellos por la usura, por la ganancia. Y ese es el escenario que hoy vamos a vivir. Desafortunadamente en nuestro país tenemos un gobierno que su aceptación para los mexicanos es de las más bajas en la historia de este país. Fue suficiente un manotazo de Donald Trump para sentarnos a la mesa a renegociar. Y nosotros tenemos que jugar un papel importante. Las organizaciones sindicales, campesinas, sociales, indígenas, populares, porque aguantar otro tratado de esta naturaleza va a traer todavía más consecuencias. La lucha del SME, compañeros, el golpe de Felipe Calderón y la clase política gobernante para extinguir a Luz y Fuerza,
Y después la reforma más profunda del sector energético, que es el petróleo, que es la misma Comisión Federal de Electricidad, que es prácticamente desregular todos los sectores que eran estratégicos y de seguridad nacional. El golpe a luz y fuerza tiene que ver, compañeros, con los acuerdos comerciales que México tiene firmado con los organismos financieros internacionales. Despojarnos de los contratos colectivos de trabajo es una de las formas de cómo lo vienen haciendo. Solamente pusieron en ese tratado firmado hace más de 20 años una cláusula democrática y crearon la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo que resuelva no es vinculante, y crearon oficinas del trabajo en Estados Unidos, en Canadá y México para las quejas de violaciones a los derechos humanos, principalmente a los trabajadores, pero tampoco son vinculantes. Ese es el escenario. Por eso la lucha que hemos dado muchísimas organizaciones en el campo popular, y que hoy el SB también continúa su proceso de lucha a pesar de que hay acuerdos firmados con el gobierno, no lo respetan. El viernes fuimos testigos de un acuerdo para tomar los centros de trabajo, recibir el centro de trabajo de lo que faltaba del taller de Aragón, y le dieron largas, ya estando firmada el acta de entrega-recepción. Llegamos y lo que encontramos fue un buen número de policías que pusieron cadenas y candados para no entrar, pero al final entramos, compañeros, al final entramos, y ese centro de trabajo lo tiene ya el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy también tenemos poca presencia, compañeros, porque tenemos guardias en Aragón, tenemos guardias en Xochitl, que también la semana pasada recibimos, tenemos guardias en Cuatro Caminos, tenemos guardias también aquí en Verónica Ansúrez, y vamos a continuar, compañeros, a recuperar todos los centros de trabajo de fábricas y talleres para nuestra cooperativa LF del Centro. Lo que falte vamos a ir por él, compañeros, y será solamente con la lucha organizada y la solidaridad de las distintas organizaciones. Gracias, compañeras y compañeros. Mi reconocimiento por su presencia en este importante foro. Que los resultados sean de alcanzar una plataforma de lucha conjunta para alcanzar nuestros objetivos. Que viva la unidad de los trabajadores. Viva nuestra cooperativa LF del Centro. Viva nuestro grupo de jubilados. Viva el Sindicato Mexicano de Electricidad. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Humberto. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues vamos a aprovechar la presencia de nuestros expositores para darle luz a varios de los temas involucrados en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tiene muchísimo que analizarse. Vamos a ver algunos aspectos. Ustedes saben que prácticamente este Tratado de Libre Comercio, como todos los tratados de libre comercio, tiene tres dimensiones perversas. La primera dimensión perversa de estos tratados de libre comercio, y en especial de este, es que son tratados hechos antidemocráticamente a espaldas de la gente. Este TLC, que ya tiene 22 años, fue negociado prácticamente en secreto, y a pesar de que es muy voluminoso, el Senado de la República lo despachó muy rápidamente. Esta renegociación que se está llevando a cabo, se está llevando a cabo en secreto, solo con algunos grandes empresarios invitados, y desde luego en nombre del movimiento obrero acaban de invitar a la CTM y la CROC, entonces no sé si estamos representados ahí. Entonces es una dimensión antidemocrática, no transparente, etc. La segunda dimensión perversa es que son tratados que excluyen los derechos humanos y los derechos sociales, como si los acuerdos económicos entre países no tuvieran un impacto como lo han tenido en los derechos y en las condiciones de trabajo y de vida. Sin embargo, los tratados no incluyen cómo van a respetarse y a promoverse estos derechos sociales. Vamos a hablar un poco más en un momento de los derechos laborales y qué ha pasado en esos 22 años. Y finalmente, la tercera dimensión perversa es en sí mismo el modelo en el que está asentado el Tratado de Libre Comercio. Un modelo económico que da superderechos a las grandes corporaciones y que en realidad socava la soberanía y el desarrollo de las naciones. Pero en este modelo están implicados prácticamente ahora todos los sectores, y de hecho quieren llevar a, digamos, un TLC Plus, cediendo todo lo que pide
Trump. Imagínense si este TLC en 22 años ha tenido efectos tan nocivos para México, ¿qué será la renegociación de un tratado que va a ser el Mr. Trump con Peña Nieto? Verdaderamente es una amenaza lo que tenemos enfrente, y además lo quieren culminar en los próximos meses, no estamos hablando de un largo periodo. Entonces, para analizar lo que está en juego en la renegociación que comenzó hoy en Washington y que seguirá después en México del 1 al 5 de septiembre, pues vamos a ir dando luz a algunos aspectos de lo que está involucrado en esta, o de lo que va a estar involucrado en esta renegociación. Primero, entonces, le quiero dar la palabra al licenciado Romualdo Hernández Naranjo. Como ya dijo el compañero Humberto Montes de Oca, es asesor en la Cámara de Senadores, y él va a comenzar por darnos el marco en que se va a dar esta renegociación del Tratado de Libre Comercio y cómo irá la ruta oficial. Entonces, en primer lugar, el licenciado Romualdo Hernández. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Antes que nada, representa para mí un honor estar en esta representación sindical, un sindicato que ha demostrado a lo largo de los años que la lucha de los trabajadores no se puede detener, un sindicato que hoy sigue vivo, y aquí, como lo dice bien la frase, aquí se ve la fuerza del esmero, ¿no? Adentrándonos en esto, yo mi exposición la quiero dividir en 4 puntos. Prácticamente es cómo comienza esta historia de la renegociación, es en qué estamos parados. La segunda es qué documentos o qué guías tenemos la ciudadanía para más o menos conocer en toda esta secrecía, conocer cuáles son los ejes de negociación de este tratado o esta renegociación. Y la tercera dimensión es va a ser una pequeña radiografía, no extensiva, pero una radiografía de los 3 equipos de negociación que ya están planteados. Los 3 países ya han denominado quién va a ser los que van a encabezar la negociación por parte de cada una de las administraciones. Y por último, pues dar un panorama legislativo, es decir, qué está pasando en el Congreso de la Unión, en específico en la Cámara de los Senadores, y qué está pasando en el Congreso de Estados Unidos y qué está pasando en el Parlamento de Canadá, ¿no? Desde la primera dimensión es ante qué negociación nos encontramos. A mí me parece muy ambicioso calificar este encuentro que comienza hoy como una renegociación, porque en una renegociación se fijan posturas de cada una de las partes y se piden mínimos y máximos que negociar. México y Canadá llegan sin postura para negociar, llegan, como bien lo decía el secretario de este sindicato, a un manotazo, llegan a la mesa por el manotazo que da quien encabeza hoy la administración en Estados Unidos, que es el presidente Trump. Entonces, pero ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia este proceso? Este proceso hay que contextualizarlo en el año de 2016 y hay que contextualizarlo en el tema de una campaña electoral, porque quien esté pensando que la renegociación o modernización del TLC va a pasar por argumentos técnicos, económicos o inclusive especialistas jurídicos, estamos equivocados. Es un tema profundamente político, es una agenda política de negociación de la administración Trump. Así como lo fue retirarse del Acuerdo de París, así como lo fue retirarse o cancelar la negociación o el avance del TPP, que ahí sí, por ejemplo, ahí sí podemos ver el esfuerzo de una administración volcada a generar un tratado de libre comercio para las transnacionales. El TPP llevó un proceso de negociación grandísimo desde los 2 periodos de Obama. En este caso no vemos un procesamiento de esta manera, sino una promesa de campaña de un candidato republicano. Las promesas o los ejes de campaña en los que descansó la promoción o la estrategia electoral de Trump fue la creación de un muro, la salida, en aquel entonces decía, la salida de Estados Unidos del TLC o del NAFTA, y la creación o la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Inclusive en abril de este año aún se mantenía la postura del ya ahora presidente de Estados Unidos en funciones
de salirse completamente del tratado. Bueno, en el artículo 2202 nos dice prácticamente que las enmiendas se tienen que acordar entre las tres partes. El primero que inicia es Trump, se manda una carta de intención y tiene 90 días los otros dos estados partes para sentarse a la negociación. Esos 90 días se cumplen hoy. Hoy empieza, que esperemos que esta fecha no sea una cuenca más del rosario de fechas trágicas que tenemos en este país. Hoy empieza del 16 al 19 de agosto el inicio de la negociación. ¿Para qué? Para fijar prácticamente lo que hoy se va a negociar, y en los próximos 3 días lo que se va a negociar en Washington es un calendario. Así, se va a negociar un calendario, a ver en qué fechas nos sentamos en México, a ver en qué fechas nos sentamos en Canadá. Ya como lo adelantaba Héctor, hay unas supuestas fechas de cuándo va a empezar la negociación en México, o la mesa de negociación en México sería aproximadamente entre el 3 y el 5 de febrero. Pero eso es lo que prácticamente hoy, lo que hoy se va a plantear entre los tres equipos de negociación. Uno de los grandes documentos que nos dan luz sobre qué se va a negociar es la transcripción que hace el Washington Post de la llamada entre Trump y Peña Nieto. Ahí se lo deja muy claro a Peña Nieto. A ver, el TLC o NAFTA no es un tema económico, es un tema político. Nuestro principal tema político es la generación del muro. No hablemos de eso. Del NAFTA, lo único que necesito es la foto. Lo que quiero es ya reunirme, que se acabe. Yo quería poner aranceles o salirme del tratado, se me está complicando. Vamos a sentarnos y la foto. La foto se la van a dar hoy los funcionarios de Peña Nieto, que son funcionarios, como bien lo dice también el secretario de este sindicato, pues van sin ninguna legitimación. ¿Qué legitimación lleva la administración Peña Nieto cuando está a meses de salir? Que en el 18 los vamos a sacar. ¿Para qué puede servirnos, ya para cerrar mi exposición, para qué puede servirnos este tema de la supuesta renegociación de un TLC? Pues vamos articulándonos, porque el tema efectivamente pasa por las fuerzas de trabajo. En Estados Unidos, paradójicamente, se está viendo como una actitud de dumping, imagínense, como una actitud de dumping que los trabajadores mexicanos tengan salarios tan bajos. O sea, un comerciante en Estados Unidos decía, es que mis trabajadores en México, en mi máquina de México, son súper cumplidos, llegan a tiempo, están bien capacitados, trabajan 8 horas diarias, se rompen la madre casi, y lo que dice, y me lo hacen por una quinta parte de lo que me hace o lo que me cobra un americano o un canadiense. Y este gobierno o esta administración está llevando a negociar, o como un pie de negociación, pues que nosotros somos competitivos porque tenemos bajos salarios. Imagínense, ¿no? Yo creo que ahí uno de los temas que bien podrían tomar en pie los sindicatos en México es una de las propuestas que más denominador común tuvo entre las presentaciones de uniones de los sindicatos de Estados Unidos a los senadores. La petición más común de todos los sindicatos en Estados Unidos a los senadores fue, efectivamente, ¿quieren respeto a los derechos laborales? Pues firmen, empiecen por firmar los tratados y los convenios que ha sacado la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Empecemos creando una zona de América del Norte en el cual todos los trabajadores, incluido México, Estados Unidos y Canadá, tengan un respeto esencial a las normas laborales, ¿no? Entre ellas, la mínima, que es la de asociación, ¿no? Bueno, yo creo que con esto concluiría. Le voy a dar la palabra para que nos alumbre un poco el tema de energía y tratado de libre comercio al ingeniero Alberto Barrios Castillo, como ya dijo el compañero Humberto Montes de Oca, de la UNTIP, y ha sido asesor en el Senado y en la Cámara de Diputados sobre el tema energía. Adelante, por favor. Buenas tardes, es un honor estar aquí en el Foro de Unión Central de Trabajadores y esperemos que todo esto sea muy útil porque realmente es un tema muy grave, muy importante. Básicamente lo que se persigue en esta nueva llamada renegociación del Telecan, pues es que formar esa entelequia, esa imagen de la América del Norte competitiva,
y que sea autosuficiente en producción de energéticos. Básicamente lo que pretende esta nueva ronda de negociación es el saqueo, podemos decirlo, de nuestros recursos naturales. Hace algunos días, a principios de agosto, alrededor de 30 personas y algunas organizaciones sacamos un desplegado en la prensa que se llamó Pronunciamiento en contra de la incorporación del sector energético en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahí básicamente algunos connotados legisladores, investigadores, profesores y algunos trabajadores del sector energético planteábamos que los recursos energéticos del país fue concebida su explotación para el desarrollo del país y para crear trabajos y para crear empleos, para crear tecnología, para desarrollar el campo. Lamentablemente, a partir de la reforma energética y con este nuevo enfoque del Telecán, lo que se pretende es poner nuestros recursos energéticos a disposición, así como los recursos energéticos de Canadá, no tan solo los nuestros, a disposición de Estados Unidos. Entonces, aquí planteábamos que los recursos energéticos deben ser una palanca de desarrollo para el crecimiento económico. Hemos crecido a partir del Telecán niveles muy bajos, la generación de empleo, el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de vida del pueblo mexicano, que lamentablemente no es así. Y también decíamos que originalmente en la primera negociación del Tratado de Libre Comercio se reservó al sector energético, o sea, no se tocó ni se hicieron reglas para el sector energético porque así convenía a los gobiernos de los tres países. Sin embargo, en este nuevo renegociación, el objetivo principal es ya meter el sector energético con la finalidad de poner los candados ante un posible cambio de gobierno en México en 2018 que quiera revertir la mal llamada y muy saqueadora reforma energética. Ese es el objetivo principal que nosotros vemos en esta negociación y esto es lo que decíamos en este desplegado, y que también el sector agropecuario debería sacarse de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio porque es el sector que más se le ha pegado. O sea, el campo mexicano se ha desmontado, su producción se ha desmontado a partir de la vigencia del Tratado de Libre Comercio. Entonces, si nosotros queremos seguir subsistiendo como país, es necesario que se saquen la cuestión del campo y sobre todo la cuestión energética del Tratado de Libre Comercio, porque si no, simplemente van a ser los candados para que Estados Unidos siga disponiendo de nuestros recursos. Como se decía aquí, esta negociación del Tratado de Libre Comercio que empieza hoy, termina el 20 en su primera ronda, y que el grupo mexicano va presidido por un tal Kenneth Smith, y ustedes, todos los demás negociadores, tienen un apellido anglosajón, no tienen apellidos en español, pues son cabilderos de las empresas transnacionales, es la verdad. Es un tratado que va a salir a resultar sin ninguna legitimidad, va a ser un tratado ilegítimo porque no se nos consultó, porque no hubo un plebiscito, porque no hubo consultas. El Senado, nosotros conocemos cómo debe funcionar el Senado y cómo funciona. El Senado tenía obligación de hacer foros de consulta. Lo hizo en el caso del TPP, que afortunadamente se tuvieron que cancelar porque ya Trump echó abajo el TPP, pero había obligación del Senado de hacer foros de consulta, de consultar sobre todo a los sindicatos del sector energético, y nunca se nos tomó en cuenta. Eso es lo grave de este tratado, que es un tratado que se está haciendo a espaldas de los trabajadores, a espaldas del pueblo de México, sin tomar en cuenta la población, pero que a todos y cada uno de nosotros nos va a afectar de manera que ni nos imaginamos. ¿Por qué? Porque el sector energético tiene una gran aportación al presupuesto nacional, y esta aportación al presupuesto se va a ver disminuida cada vez más, y pues esto va a implicar que aumenten los gasolinazos. O sea,
porque este impuesto sobre especial del productor y servicios es el impuesto más fácil de cobrar, el impuesto más fácil de aumentar, y esto va a recurrir el gobierno para aumentar sus percepciones en todo lo que pierde en energía o en el campo o en alimentos, en los gasolinazos y en otros impuestos de las calorías y todo esto, porque esto es el impuesto más fácil para el gobierno de obtener. Otros temas muy importantes, así como la integración de energía, que ustedes saben que ha habido un proceso de hacer integrar el mercado energético de Canadá hasta Centroamérica, y que ahora van a tratar de meterlo en esa renegociación del TELCAM para meter candados. Hay otros temas muy importantes. Vamos a tocar un tema que de hecho ya comentaba el ingeniero, que es también una acción fundamental, el agua. El tema del agua, y también un tema que ha estado representando un gran problema para México, que es el de la minería. Entonces, para abordar estos temas, agua, minería, y otros temas en relación con esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, le vamos a dar la palabra ahora a Ivette Acaba. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a explicar un poco el saldo de daños de la acumulación de estos 23 años que ha generado el TLC en México. Para empezar, el TLC se empezó a cocinar muchísimo antes de que entrara en vigor, y se empezó a poner la mesa legislativa para que hicieran lo que quisieran las empresas transnacionales. Entonces, uno de los requisitos era que hubiera leyes ambientales, leyes de derechos humanos, un catálogo de leyes para que se pudiera igualar a Canadá y Estados Unidos. Pero estas leyes en general fueron pues nada más herramienta de mentira. Surge la Ley General de Equilibrio Ecológico en enero de 1988 y se dan una serie de normas para el cuidado ambiental. Eso diríamos está muy bien, pero estas normas son vacías, no aseguran el derecho humano al ambiente sano, ya que lo hacen a modo de las empresas transnacionales. Y podría ir desglosando cada una de estas, como hay una serie de trampas para que beneficie a las empresas transnacionales. Con la Ley de Aguas Nacionales, que se hace en 1992, se abre todo un sistema de concesiones. Ahorita están diciendo, no queremos que se privatice el agua ya se privatizó. Toda el agua está concesionada, muchos por particulares y algunos a concesiones del Estado. Eso es lo que deberíamos como seguir conservando, porque el agua debe ser administrada desde el Estado y no es una mercancía. Y con el Tratado de Libre Comercio que están renegociando, se va a intentar que el agua sea mercancía para beneficio de las transnacionales, y obviamente no es una asegura el derecho humano al agua. Y bueno, así también se hizo la ley minera, que también entró en vigor en el 92, y una serie de leyes que siguen beneficiando. La siguiente, por favor. Estas leyes sirvieron para que se entregara el territorio. A la minería, por ejemplo, se han otorgado alrededor de 29,000 concesiones hasta la fecha, lo que implica que es el 31% del territorio. Pero este 31% del territorio es donde se está trabajando, y el impacto de la minería se esparce por acción de los vientos, por el agua, hectáreas a la redonda, lo que implica una serie de afectaciones. Y lo que también quiere decir que es una apropiación privada de la naturaleza, al contentillo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para beneficio de las transnacionales. Queremos que sea reconocido el principio precautorio que fue aprobado en la Cumbre Climática de Río de Janeiro en 1992. Este principio trata de que cuando cualquier proyecto, haya dudas de que pueda afectar al medio ambiente, al ecosistema o a la salud humana, debe ser postergado o prohibido hasta que no haya una certeza científica
de que no va a ocasionar esos daños. Y eso lo ratificó México, tendría que estar en las leyes, no está en las leyes tramposamente. Tramposamente para que las empresas, para que nosotros no podamos acudir al principio precautorio y ellos puedan operar sin ninguna precaución, ¿no? Y queremos también que sea reconocido por sobre cualquier otra cosa el principio pro persona. ¿Esto qué quiere decir? Que los derechos humanos del artículo 1 y el artículo 4 son prioritarios sobre cualquier actividad, sobre cualquier cosa. Eso tendría que ser la base y eso está en las leyes. Eso sí está reconocido en las leyes, pero no en la realidad, porque los derechos laborales, el derecho a una vida digna, el derecho humano al agua, el derecho a un medio ambiente sano, todo eso ha sido pisoteado, olvidado por el modelo económico neoliberal. Entonces, si se aplica el principio pro persona, es una herramienta que tenemos para sacar a estas empresas saqueadoras de nuestro país. Y bueno, y decimos no al TLC ni a cualquier otro TLC por ningún otro país del mundo. Queremos acuerdos de negociación justos, cooperación internacional justa, pero no tratados de libre comercio que en sus propagandas dicen que es que el libre mercado genera riqueza, que el libre mercado nos da un equilibrio. No es verdad. El libre mercado es protección a las empresas y desprotección a la población. Entonces no queremos ya ningún tratado de libre comercio y por eso vamos a seguir organizando actividades, uniéndonos a todas las actividades que digan no al tratado de libre comercio. Y por último quería invitarles a que asistan a una exposición que se va a inaugurar el sábado en el Museo de Culturas al lado del Palacio Nacional, en la calle de Moneda. Ahí se va a inaugurar una exposición fotográfica de afectaciones mineras en México. Gracias. Pues para abordar lo que es el campo mexicano y el Tratado de Libre Comercio y lo que está pidiendo o luchando el movimiento campesino, le vamos a dar la palabra entonces a José Narro, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Antes que nada, felicitar a los compañeros del SME por organizar este foro, que creo que es muy oportuno y muy importante abrir espacios de debate, de discusión sobre un tema que es trascendental para este país, para nuestro país, que es el tema del Tratado de Libre Comercio. Que es trascendental porque el gobierno, los grupos que han hegemonizado el poder público en el país prácticamente usan el tratado como parte de las estrategias de las políticas públicas de nuestro país. El tratado, es muy importante que veamos lo siguiente. El Tratado de Libre Comercio se firmó después de que se hicieron una serie de reformas estructurales en el país. Esto es muy importante. En el gobierno de Salinas se hicieron las reformas estructurales. Después de las reformas estructurales se firmó el tratado como la cereza en el pastel. Hoy de nuevo se hacen las reformas estructurales y se plantea un nuevo tratado de libre comercio prácticamente. O sea, estamos... ¿qué es lo que busca el tratado? En el fondo, profundizar el modelo. Entendemos que este gobierno de Peña Nieto llega al poder por el apoyo de los grupos económicamente o hegemónicos de la economía norteamericana, con el apoyo de sus grupos. Y su compromiso fue hacer las reformas estructurales que el PAN se había comprometido a hacer
y no pudo hacer, y Peña Nieto llevó a cabo. Y después de las reformas estructurales viene el Tratado de Libre Comercio. Viene amarrar el tratado en el acuerdo, en este acuerdo comercial con los Estados Unidos y con Canadá. El tema de la energía no había entrado en el Tratado de Libre Comercio anterior, el tema del petróleo, porque se había reservado como un elemento de soberanía nacional, y entiendo que había sido un planteamiento en la negociación de que prácticamente iba la libre movilidad a cambio de la cuestión energética. Lo que se negoció en el primer Tratado de Libre Comercio fue la soberanía alimentaria, fue la entrega del campo del país en el primer tratado. Fue el eje fundamental de la negociación. Ahora el eje central de esta negociación va a ser la cuestión energética y va a ser la cuestión laboral, pero fundamentalmente va a ser el tema energético. Hay que hacer valer la fuerza de las organizaciones sociales. No vamos a nosotros nos gustaría incorporar en el Tratado de Libre Comercio los fondos para el desarrollo, como pasó en Europa. Los países del norte de Europa, en el Tratado Comercial de Europa, los fondos de Europa del Norte servían para desarrollar a los pueblos pobres de Europa del Sur. Quisiéramos que tuviera la libre movilidad, que se incorporara realmente el tema del respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales como parte de los derechos humanos, el respeto a los derechos de los migrantes, y crear estos fondos, no estos para la cuestión de la seguridad, en donde lo único que buscan garantizar es a través de armamento y más sangre, sino fondos para el desarrollo, para el empleo, para la justicia de nuestros pueblos. No hemos avanzado en una agenda de derechos. El derecho a la alimentación sigue pendiente, no hay ley secundaria. El derecho a la consulta, los derechos a la cultura indígena no han sido plasmados en el marco constitucional y siguen pendientes desde el 96, que se firmaron los acuerdos de San Andrés de Araiza. Sigue pendiente el derecho a la consulta, que era la contraprestación de los pueblos ante el problema de la reforma energética para evitar el despojo de la tierra y de los recursos naturales de las comunidades rurales y de los pueblos indígenas del país. No hemos avanzado en un tema de derechos, al contrario, hemos retrocedido, y lo que ha avanzado es un modelo de despojo, de atraco a los derechos de los mexicanos, a los derechos laborales, a los derechos del trabajo, a los derechos de la tierra, a los derechos de la alimentación, a los derechos de la vida. Por eso, compañeras y compañeros, queremos proponerle a los compañeros del ESME que juntos, el movimiento campesino con la nueva central, junto con muchas otras organizaciones, hagamos un gran foro. Y aparte de participar hoy en la movilización junto con ustedes, que ahí vamos a estar, el pasado 7 y 8 de agosto nos movilizamos aquí en México y en todo el país, las organizaciones del campo, y ahí estuvo presente la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que es nuestra organización. Hagamos un gran acuerdo para luchar, para sacar al capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio. Hagamos un gran acuerdo para que se respeten los derechos laborales y un salario justo para los trabajadores. Hagamos un gran acuerdo para defender al país, para que recuperemos la soberanía alimentaria y la soberanía energética, que son base de la soberanía nacional. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y para cerrar entonces este foro, voy a pasarle la palabra al compañero Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas y coordinador de la estructura ejecutiva de la nueva Central de Trabajadores, para ver el resolutivo de este foro y dar conclusión al mismo.
creo que hay el consenso en todos nosotros de que el acuerdo central de este foro es que no podemos dejar pasar una renegociación del Tratado de Libre Comercio con carácter entreguista y secreto, que por tanto tenemos que a partir del día de hoy abrir una amplia discusión sobre el tema entre las organizaciones del movimiento social, y en ese sentido tomamos la propuesta del compañero Narro para que el movimiento sindical, del cual somos parte como Nueva Central de Trabajadores y como Sindicato Mexicano de Electricistas, estemos convocando a un foro de una verdadera alianza obrero-campesina para detener este atraco más a la nación, sus recursos naturales y a sus ciudadanos, en tanto se ponen en riesgo nuestros derechos humanos, sociales y laborales. En ese sentido, en la discusión que se ha venido dando en las diferentes instancias y particularmente en el movimiento social, hay ya algunos temas que se están discutiendo y también propuestas de cómo debiera, en todo caso, plantearse el tema de la renegociación desde una óptica de las organizaciones, de la defensa de nuestra soberanía, de los principios independentistas de nuestro país y desde luego en la defensa de las conquistas históricas de nuestros pueblos, particularmente lo que hemos venido alcanzando con la lucha histórica del movimiento social. Entonces, vamos a solamente a leer algunos de los ejes que ya están a discusión en este foro y en otros foros que podemos organizar al mismo seno de las organizaciones sociales y que podrían dar una guía de por dónde nosotros tenemos que definir una plataforma de lucha que articule al conjunto del movimiento social y nos permita enfrentar en mejores condiciones esta coyuntura de despojo. Entonces voy a referirme a los 5 principios que se han discutido y que son consenso en el conjunto de las organizaciones convocantes a la marcha del día de hoy. Entonces, primero, cualquier acuerdo debe respetar la soberanía nacional de los tres países y reconocer el derecho a la autodeterminación en sus políticas de desarrollo con justicia y sustentabilidad. Segundo, cualquier acuerdo debe garantizar la plena vigencia de todos los derechos humanos. Ello implica al menos lo siguiente: prevalecencia del derecho internacional sobre derechos humanos, sobre cualquier acuerdo de comercio e inversión. La negociación misma de cualquier acuerdo debe hacerse con pleno respeto al derecho humano a la información y consulta previa a todos los sectores de la población involucrados. Que también cualquier acuerdo sobre comercio e inversión debe reconocer explícitamente que en caso de incompatibilidad prevalecerá el derecho humano a un medio ambiente sano expresado en la legislación internacional y nacional. El tercer principio nos dice que cualquier acuerdo de comercio e inversión bilaterales o multilaterales no deben incluir los temas relativos a la propiedad intelectual en sus múltiples dimensiones, incluyendo su no prioridad sobre el derecho a la salud y la información. Cuarto, los acuerdos deben incluir colaboración para un nuevo modelo desmilitarizado de lucha integral multidimensional contra el crimen organizado. Y quinto, el nuevo acuerdo debe incluir, con respeto a la soberanía, colaboración en el combate a la corrupción e impunidad en todas sus formas, incluido el soborno,
para conseguir concesiones, contratos públicos, la evasión y elusión fiscal, así como flujos ilícitos de capital. Estos serían los 5 ejes que se han venido discutiendo, a donde está el acuerdo hasta este momento y que desde luego se van a ir profundizando en el curso de la coyuntura. Como ya se escuchó, esto comienza hoy, en términos formales, y esto va a recorrer diferentes ámbitos, una ruta para su aprobación. Cada país en su propia correspondencia a sus leyes y formas de gobierno. Como se dice, en Estados Unidos se va a discutir tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores, mientras que en el nuestro hay de entrada la exclusión de las organizaciones sociales representativas del movimiento social independiente y se va a discutir en el Senado de la República. De ahí que nosotros estemos convocando a la movilización del día de hoy para hacer acto de presencia en rechazo a esta secretidad de una renegociación que tiene como antecedente los graves prejuicios de 22 años de libre comercio auspiciados por este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y como consecuencia, la intención promovida desde el gobierno de Donald Trump, este fascista que está hoy gobernando al imperio más poderoso del mundo, de subordinar en grado mayor no solamente la economía nacional, sino también la decisión y la política exterior de México, como ya hemos estado observando en temas como Venezuela, a donde la política exterior mexicana del gobierno de Enrique Peña Nieto va subordinada a la defensa de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y de la derecha más reaccionaria de América Latina y el mundo. Por eso es que nosotros creemos muy importante, compañeros, que a partir de esta fecha continuemos con esta discusión, sigamos profundizando los temas, las propuestas, y que el día de hoy también comencemos con la movilización, y ese sería en resumen el resolutivo que les proponemos a su consideración. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.